si del 449, que los tuvo que haber enunciado en el escrito de contestación de demanda, entonces el siguiente paso sería desarrollar todos los defectos procesales que han enunciado en el escrito de contestación de demanda. Si no los interpuso, vamos al siguiente paso, fijar la pretensión por parte del demandante y luego el objeto de debate por parte del dado. Y posteriormente la proposición y práctica de fuera necesario practicarlas ahí porque las tenemos todas concentradas, porque puede finalizar la audiencia preliminar, perdón, la audiencia del proceso ordinario o el proceso ordinario sin necesidad de ir a audiencia probatoria. ¿Me están escuchando? Alan Arwijo. Sí, abogada. Sí, abogada. Bueno, entonces tenemos intento de conciliación, luego saneamiento de defectos procesales que el demandado haya enunciado en el escrito de contestación de demanda, fijación de la pretensión por parte del demandante, fijación del objeto de debate por parte del demandado, proposición de medios de prueba por su orden, tanto del demandante como del demandado. Y si tenemos concentrada toda la prueba ese día de la audiencia preliminar, entonces va a finalizar el proceso sin necesidad de ir a audiencia probatoria. Pero si no se puede evacuar toda la prueba, me están escuchando, que yo creo que tengo problemas de señal. Perfecto, abogada. Si fuera el caso que no que la prueba no se puede evacuar en la preliminar y concentrarse, entonces vamos a señalar la audiencia probatoria porque el proceso ordinario se divide en dos audiencias. Una es la preliminar y la otra es la probatoria, contrario al proceso abreviado, que es una única audiencia que se hace acciones que refiere el artículo 591 del Código Procesal Civil. Entonces, voy a tratar de proyectarles una audiencia práctica de la probatoria, porque ya la preliminar ya la proyectamos. Vamos a tratar de proyectarla, ya se las proyecto. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo. Vamos a ver si tengo una probatoria aquí. Hay un chat que dice que Buenos dice... días, de audiencia probatoria. ¿Qué significa? Que si fuera la audiencia probatoria que yo la voy a iniciar, diría, buenos días a las partes, a los abogados que lo representan, al público presente en la audiencia. Vamos a dar inicio a la audiencia probatoria y inicia con la lectura del acta de la audiencia preliminar y se van evacuando las pruebas conforme a lo que establece el artículo 252 del Código Procesal Civil, porque hay un orden de evacuación. Entonces, de acuerdo a ese orden, se van evacuando las pruebas y en este caso no vamos a iniciar con la lectura del acta de la audiencia preliminar porque es una continuación a la audiencia probatoria, es decir, que ya habíamos evacuado una prueba antes, pero estamos señalando una continuación de audiencia probatoria. ¿Por qué razón? Porque uno de ellos, a quien se le citó en legal y debida forma, no compareció. Entonces dice la ley que cuando un testigo, que es un tercero en el proceso, no comparece, entonces se diferirá por una única vez, es decir, que se interrumpe por una única vez la audiencia, se le vuelve a citar, se le multa de 1 a 3 salarios mínimos y se le hace la advertencia que de no comparecer a la segunda citación se le va a continuar un proceso por desobediencia, pero ya es en materia penal. tribunal señaló para este día interrogatorio del testigo llamado como tercero a este proceso, que es el doctor Pompilio Susevera, Tulio Pompilio. Bello,
a llamarlo Si acá. tiene, La identidad. Trate de acercarse acá para que el micrófono grabe. ¿Tienen algo que manifestar previamente? No, pues vamos a continuar. Póngase de pie, doctor. Levánteme su mano derecha. ¿Jura o promete decir la verdad y nada más que la verdad? Se le advierte que el delito de falso testimonio es penado de 3 a 5 años. Puede tomar asiento. Te voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Usted ha sido cónyuge, pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes o de los profesionales del derecho que la defienden o representan? ¿Es o ha sido dependiente o está al servicio de alguna de las partes o de los profesionales del derecho que la defienden o representan? ¿Tiene algún interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante? ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes o de los profesionales del derecho que lo defienden o representan? ¿Ha sido condenado alguna vez por el delito de falso testimonio? Entonces proceda a la parte que lo ha propuesto a interrogar al testigo. Buenos días, doctor. ¿Cuál es su especialidad, doctor? ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia? Creo que llevaré unos 15 años. Acérquese un poco más al micrófono. Las preguntas de todos modos no las tiene que responder dirigiéndose a él. Se dirige al tribunal. Doctor, ¿usted trató a la paciente Song Yang Kim en algún momento en su despacho médico? Sí, correcto. ¿Por qué razones trató? Bueno, según recuerdo, la señora llegó a mi consultorio con creo que solamente es para que vieran la dinámica de la audiencia probatoria. De ahí es el interrogatorio a un testigo. Lo que continúa es seguir formulándole las preguntas por su orden por parte de uno de cada uno de los representantes procesales de las partes. No sé si ustedes tienen alguna duda hasta ese momento. ¿Tienen alguna duda? Manuel Eso está Rubio. claro. No, abogada, de momento no. Alan Abogada, Alvin. Sí, abogada, dígame. Lo escucho. si la persona testigo fue condenada por falso testimonio anteriormente, pero la trajeron como testigo, ya no valdría su testimonio. No, ahí lo que tendrían que hacer es tacharlo, porque decir que está declarando y que cometió el delito de falso testimonio Pero si ese delito para restarle valor probatorio. Y siempre que esté tachado, aunque esté tachado, se le va a tomar el interrogatorio del testigo, no se le saca. Ok, gracias. Entonces, siempre, abogada, se tomará como válida la declaración que haga, aunque esté tachado el testigo. Como válida, en el sentido válida, no, porque lo que se va a hacer es que el juez la va a valorar en sentencia. Todas las tachas se valoran en Y la tacha se aplicaría no solo en el caso que haya sido condenado por falso testimonio, sino en cualquiera, digamos, de los que aparecen ahí en el video que escuché yo, en que si tenía algún interés en común o si era familiar o amigo de Por alguna ejemplo, de las partes. sí, esas son las preguntas que siempre se le hacen al testigo. Siempre se le hacen, por ejemplo, a las partes no se les presta juramento, a la parte demandante y demandada para declarar en interrogatorio de partes. Solamente se les dice que no se les va a prestar juramento porque nadie está obligado a declarar en su contra, pero que se les solicita que sean lo más honestas posibles al momento de contestar las preguntas que le vayan haciendo por su orden cualquiera de las partes. Pero a los testigos, como son terceros y no partes,
se llama interrogatorio de testigos y no interrogatorio de partes, a ellos sí se le van a prestar juramento promesa. ¿Por qué juramento promesa? Porque antes el código es bastante incluyente, entonces hay personas que son ateas, no juran, sino que prometen, entonces por eso se le pregunta, ¿promete decir la verdad y nada más que la verdad? Y se le hace la advertencia del delito de falso testimonio. Y luego se procede a realizar las preguntas que están dentro del interrogatorio que señala el Código Procesal Civil para previo a interrogar a un testigo. No sé si alguien tiene más preguntas. Buenas tardes, abogada. Sí, tengo una. Buenas tardes. En el video anterior, en el público solamente habían 2 personas porque no habían testigos. Ni se encontraba también. No, es que estos no son testigos. Qué buena la que lo trae a la plática de las preguntas. ¿Por qué? Porque No se le escucha, abogada, se entra cortado. hay que dejarlo. Los testigos están incomunicados. ¿Me escuchan ahora? ¿Podría repetir lo último? ¿Sí o no? No le escuchó nada, abogada. No, le escucha todo cortado, abogada. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, abogada. Sí, ahora sí. Bueno, los testigos tienen que estar incomunicados, no se pueden comunicar. Tenemos que sacarlos y tienen que estar incomunicados unos con otros. Estos no son testigos, estos son públicos. Entrecortado, voy a conectarme del celular, quizás más mala señal que tengo. Permítame, voy a tratar de conectar. No, la parte que usted nos está diciendo, sí, abogada, por eso usted nos recuerda ahorita que nos está diciendo, de que los testigos tienen que estar separados. Sí, ¿y cuál es la pregunta que tiene? No, la compañera preguntó. Dígame, la escucho. ¿Cuál es la pregunta que tiene? No, abogada mía me la evacuó. Ah, ok. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas? Pregunta. ¿Creen ustedes que se cierra la audiencia probatoria para formular los alegatos finales o es acto seguido? ¿Qué opinan? Acto seguido. Acto seguido. No se cierra la audiencia probatoria, sino que acto seguido se formulen los alegatos finales. ¿Entendido, verdad? Sí, abogada. Sí, abogada. Vamos a proyectar ahorita, ya vimos todas las generalidades del proceso ordinario y ahora lo que iríamos es a proyectar cada una de las especialidades o el ámbito del proceso ordinario que lo tienen en el 399. Voy a tratar de proyectarles la imagen. Aquí está. ¿Todos logran verla? Sí, abogado. Bueno, entonces, de manera general, si ustedes revisan el artículo 399, ahí está el ámbito del proceso ordinario. Entonces, ahí está referido todo lo que abarca el proceso ordinario y cuáles son las pretensiones que ustedes pueden invocar en este tipo de procedimiento. Tenemos una de las primeras pretensiones o primera de los ámbitos en cuanto a la tutela de derechos honoríficos. Tutela de derechos honoríficos ustedes la tienen como primera en el ámbito del proceso ordinario. Y vamos a verlo hoy de manera general y mañana con especificaciones de cada uno. Cuando hay designación testamentaria, estarán legitimados para recabar la protección de la tutela el cónyuge, los descendientes, los ascendientes y los hermanos. Es decir, que, por ejemplo, si usted solicita una tutela de derechos honoríficos de una persona que ya falleció, entonces usted está legitimado porque está dentro de las personas que la ley señala que están legitimadas para poder reclamar este tipo de pretensiones en nombre de la persona que ya falleció.
Tenemos que en este tipo de pretensiones ostenta el fiscal del Ministerio Público una legitimación extraordinaria. ¿Por qué legitimación extraordinaria? Porque si nos remitimos al artículo 64, numeral 2 del Código Procesal Civil, refiere que ostentan legitimación extraordinaria quienes estén litigando en beneficio de un interés público o social. Y en este caso es un interés público que ya la ley determina que el Ministerio Público va a ser parte en lo que son tutela de derechos honoríficos. Entonces, por eso va a ostentar una legitimación extraordinaria. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Ninguna? No, ninguna, abogada. Bueno, entonces tenemos la siguiente, vamos a ver, quedó pegada esto. Tenemos dentro del marco legal, ¿cuál es el marco legal que regula o que preceptúa o que garantiza ese derecho al honor a la persona y a la integridad que se le respete? Es el artículo 76 de la Constitución de la República, que garantiza el derecho al honor a la imagen propia y a la intimidad de la persona. Esta tutela de derechos honoríficos, como el Código Procesal Civil es una copia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, en España lo utilizaban para las personas, por ejemplo, que tenían un título nobiliario y que tenían un nombre ante la sociedad y que eran perjudicadas o dañadas en su honor. En la actualidad, en Honduras, también lo siguen pretendiendo o solicitando este tipo de pretensiones las personas que son reconocidas públicamente. No he tenido ninguna demanda de una persona que no sea una figura pública hasta este momento. Tuve solo una sola demanda de este tipo de pretensiones de tutela de derechos honoríficos, que fue de una ex primera dama que demandó a un asesor presidencial porque en un medio de comunicación difundió una información que dijo que le dañaba a su honor y a su imagen y a su intimidad como persona. Entonces la demandó por tutela de derechos honoríficos, pero resulta que en el transcurso del tiempo en que íbamos a audiencia, se inició un proceso penal y emitieron un requerimiento fiscal contra ella. Entonces lo que hicieron fue conciliar antes de continuar con la audiencia y llegaron a un arreglo y no continuaron con la demanda porque ya había un proceso penal también en este caso que se estaba conociendo de manera simultánea con el proceso civil. Esa es la única experiencia, pero no continuó, no pasó a más porque las partes decidieron conciliarlo porque ella ya estaba enjuiciada en otro ámbito que es la materia penal, que de hecho goza de una prejudicialidad en cuanto a lo que respecta a la materia civil. Tenemos un ejemplo de una tutela de derechos honoríficos cuando se profieren expresiones o se le imputan hechos falsos que desacreditan a una persona que falleció, cualquier persona perjudicada y que tiene la legitimación para poder reclamar este derecho en nombre de esa persona lo puede hacer perfectamente invocando o presentando una demanda de proceso ordinario del ámbito que sería la tutela de derechos honoríficos. Tenemos que el derecho a la intimidad podría ser un ejemplo cuando, que lo tenemos aquí en la presentación, cuando para conocer la vida íntima de una persona se utilizan, por decir así, medios que dañan la intimidad de esa persona, la imagen o el honor, entonces se puede pretender perfectamente una tutela de derechos honoríficos. Hay un tiempo de prescripción que la ley señala en este tipo de pretensiones, que es las pretensiones de protección frente a vulneración de los derechos honoríficos y fundamentales de la persona que deban de ser tutelados civilmente, salvo que la ley prevea otro plazo, prescriben en 4 años desde que el legitimado pudo interponerlas. Ese es el tiempo de prescripción de la acción. Y este es a toda la generalidad de lo que refiere a la tutela de derechos honoríficos. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. No. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jennifer. No, abogada. Mariesa. Iván. No, abogada.
Bueno, esa tutela de derechos honoríficos la tienen ustedes aquí solamente está de manera resumida y detallada y ejemplarizado para que ustedes se hagan una idea más clara de qué trata la tutela de derechos honoríficos. Vamos a tratar de proyectar lo que dice el código para ver con mayor, dónde están todas las particularidades en relación al tema y ustedes puedan hacer con mayor claridad preguntas relacionadas a este tipo de pretensiones. Voy a tratar de proyectárselos. Ustedes que tienen su código a mano pueden ir haciendo preguntas si tienen en relación a este tipo de pretensiones. Y pongan atención porque mi examen no es teórico. Yo eso los dije desde el inicio. Yo les voy a poner un caso práctico y ustedes me van a tener que identificar cuál es el tipo de pretensión que yo estoy relacionando en uno de los casos prácticos que les voy a mencionar. Vamos a ver. ¿Nadie tiene preguntas? No, abogada. Bueno, entonces, desde el artículo 495, ustedes tienen este tipo de pretensión de tutela de derechos honoríficos. A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones que exijan, en las que se exija que la parte, no sé si está, todavía no está el código proyectado, ¿verdad? Todavía No, abogada, todavía no. Se los voy a proyectar. Permítame, ya les proyecto. No lo tengo aquí. Aquí lo tienen, en el 495. A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela de derechos honoríficos de las personas las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen establecidos en la Constitución de la República, que eso ya hicimos referencia en el artículo o el precepto legal o el marco legal que la Constitución de la República refiere, que es el artículo 76 de la Constitución. Tenemos en el 496 quienes están legitimados. Cuando escuchen la palabra quienes están legitimados es quienes pueden iniciar este tipo de acciones o pretensiones ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Entonces, tenemos, ya lo habíamos referido, que las personas, cuando alguien falleció, corresponde a quien demandar por este tipo de pretensiones, a quienes hayan destinado a tal efecto en su testamento, y la designación puede recaer en una persona jurídica. Por ejemplo, si yo decidí testar y dejarle mis bienes a una ONG, estamos hablando que yo se los dejé a una persona jurídica, por ejemplo, a una ONG que se dedica al cuidado de menores que tienen como orfanatos o cualquiera que sea parecido a este. Entonces, yo testé a favor de una persona jurídica y el representante legal de esa persona jurídica tiene la legitimación para poder demandar por una tutela de derecho honorífico de un daño que me están ocasionando en el honor, aunque yo ya haya fallecido. Luego tenemos que no existiendo designación testamentaria o habiendo fallecido la persona designada, estará legitimado para recabar la protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviese al tiempo de su fallecimiento. Y cuando sobrevivan varios parientes en los señalados en el numeral anterior, cualquiera de ellos podrá ejercer este tipo de pretensiones. Cuando el titular del derecho lesionado fallezca, sin haber podido interponer por sí o por su representante legal la pretensión, por las circunstancias en las que haya una lesión o que se produjo la lesión, se podrá interponer por las personas señaladas en los numerales anteriores. Luego tenemos la legitimación extraordinaria. Este artículo 497, si ustedes revisan el artículo 64, que ya lo vieron en Procesal Civil 1, dice que en materia civil las partes ostentan una legitimación ordinaria cuando actúan en intereses, defendiendo intereses jurídicos contrapuestos. Como numeral 2, que ustedes lo pueden ir viendo, yo no tengo a mano ese artículo, pero ustedes lo pueden ir verificando. En el 2 dice que ostentan legitimación extraordinaria quienes actúen en defensa de un interés público social. En este caso, el fiscal no va a actuar
defendiendo un interés particular, sino por una cuestión pública o social que se le llama a ser parte en un proceso. Por esa razón ostenta una legitimación extraordinaria y no ordinaria. El tiempo de prescripción ya lo habíamos referido en las presentaciones, que es de 4 años. Y tenemos las indemnizaciones. En indemnizaciones al daño al honor, el honor es un daño que se le ocasiona a la psiquis de la persona. Por esa razón yo siempre he dicho que la tutela de derechos honoríficos o daño moral, que a veces lo reclaman como daño moral en el juzgado civil, no puede reclamarla una empresa o una persona jurídica, sino el titular de la persona jurídica, porque es el que tiene psiquis, es el que tiene sentimientos, es el que sufre. Entonces, ¿qué significa? Este daño no es un daño resarcible, porque no le podemos devolver al estado anterior a la persona ese estado que tenía antes de que se le ocasionó ese daño, pero sí es indemnizable, es decir, que se le da una cantidad de dinero que venga a tratar de disminuir un poco el dolor o el sufrimiento ocasionado, pagándole una indemnización o concediéndole por parte del tribunal una indemnización por los daños y perjuicios que se le ocasionó a la persona. Tenemos la prohibición de la ejecución provisional de sentencia. Hay sentencias que son ejecutables provisionalmente. ¿Esto qué significa? Ustedes vieron en Procesal Civil 1 lo que es, dice principio de la doble instancia. En ningún caso cabrán más de 2 instancias en materia civil, salvo el recurso extraordinario de casación, que yo les he dicho. Cabe la casación únicamente en procesos ordinarios, en abreviados, en ningún otro más que en divorcios y en nulidad de matrimonio. Y en la tutela sumaria cabe la casación cuando se haya dictado una sentencia totalmente distinta a varias que ya se haya pronunciado el tribunal sobre la misma causa o forma de pedir. Y solo en ese caso cabe casación. En los demás procesos abreviados no cabe casación, en los ordinarios sí en todos. Y tenemos que hay una prohibición a la ejecución provisional de sentencia. ¿Por qué? Porque cuando escuchen ejecución provisional de sentencia es porque está pendiente un recurso de apelación. Y en algunos casos, pendiente un recurso de apelación significa que la sentencia no está firme de condena. Entonces, al no estar firme de condena, en principio se entendería que no se puede ejecutar, pero la ley dispone que hay casos excepcionales donde se permite una ejecución provisional de esa sentencia. Y el artículo 500, referente a la tutela sumaria, tutela de derechos honoríficos, refiere que las sentencias dictadas en los procesos sobre tutela de derechos honoríficos y fundamentales no serán provisionalmente ejecutables, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con los que sean objeto principal del proceso. Si yo estoy reclamando una tutela de derechos honoríficos y no hay ninguna trascendencia patrimonial, entonces se entiende que hay una prohibición a la ejecución provisional de la sentencia. ¿Alguien tiene preguntas hasta ese momento? ¿Alguien tiene preguntas? Disculpe, no entendí muy bien lo último que dijo. Que en tutela de derechos honoríficos hay una prohibición a la ejecución provisional de sentencias, salvo cuando existen obligaciones o relaciones patrimoniales relacionadas con lo que es el objeto principal. Por ejemplo, una cuantía de dinero que es relacionada al objeto principal, a la tutela de los derechos honoríficos. Si hay una indemnización pecuniaria o patrimonial que se haya fijado determinado, esa sí es ejecutable provisionalmente, pero de lo contrario, lo que no está dentro de esto que establece o este marco que establece el 500 no es ejecutable provisionalmente, en principio una sentencia dictada por una tutela de derechos honoríficos. ¿Hasta este momento vamos bien? ¿Seguro? Sí. Ahora está el otro tema que es de la impugnación de acuerdos sociales y solo permítame un momentito, ya se los proyecto.